vamos a ver a Esaú, vamos a ver qué fue lo que pasó con Esaú. Ya habíamos leído algunos versículos de Génesis. Vamos a leer, si usted no alcanza a ver la pantalla, puede abrir su Biblia ahí. Génesis capítulo 36, del 1 al 43. Vamos a ver la Reina Valera, solamente creo que hay uno o dos versículos que están en otra traducción diferente, pero vamos a ver la Reina Valera, no la cierre, ahí usted puede ir siguiéndome poco a poquito. Es la versión Reina Valera. Vamos a hablar acerca de la genealogía, como ya le hemos venido hablando. Génesis habla mucho de la genealogía de varios personajes. Hoy vamos a ver específicamente la genealogía de Esaú. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Esaú. Así como nosotros también tenemos una genealogía, usted tiene a sus papás, tiene a sus abuelos, sus tatarabuelos, y ya tiene personas que quizá vivan. Entonces usted también por ahí tiene una genealogía, y la genealogía viene yo creo que desde Adán y Eva, y si Dios tiene yo creo que la genealogía de cada uno de nosotros, específicamente, a detalle, yo creo que a Dios no se le va nada. Dios sabe desde dónde venimos nosotros hasta el momento de ahorita. Entonces vamos a empezar, vamos a ver la introducción. Para la fecha en que Isaac murió, Esaú y Jacob, cada uno tenía 120 años de edad. Esaú había llegado casado 80 años, mientras Jacob había llevado casado menos de 40 años. Si usted ha venido constantemente los domingos, usted sabe que el capítulo anterior a el 35, terminó con la muerte de Isaac. Isaac murió a los 120 años, a los 180 años. Si usted quiere corroborar los datos ahí, porque son 120 años, usted puede ir como habíamos visto, si usted quiere corroborarlo ahí, a Génesis capítulo 25, 26. Ahí nos dice que cuando nació Esaú y Jacob, Isaac tenía 60 años. Y después en el versículo 35 nos dice que él murió de 180 años. Si usted hace la resta, 180 menos 60, es la edad que tenía Esaú y Jacob en ese tiempo cuando su papá murió. Entonces 120 años, ya eran de edad avanzada, ya sabían lo que hacían. Imagínense, ya Esaú tenía 80 años de casado. ¿Aquí alguien ya tiene esa edad de casado, 80 años? ¿Quién tiene 40, 50? Pues imagínense, ella tenía una edad muy prolongada de ser casado. Hoy, si nos va bien, y si los jóvenes siguen firmes, a veces hasta duran como 3 años y se divorcian y se acabó el matrimonio. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, si usted quiere borrar por ahí los cálculos, ahí puede hacer los cálculos, y esa es la edad que tenían después del capítulo anterior, que fue lo último que habla el capítulo 35. Vamos a verlo. Azul dice: Dios había predicho que Esaú daría lugar a una gran nación de personas. Incluso antes que naciera Esaú, Dios le había dicho a su madre que estaba embarazada de gemelos y que una nación sería más fuerte que la otra. La nación más fuerte era una referencia a Esaú. Entonces aquí se van a cumplir muchas promesas que ya habían estado, ya habían capítulos anteriores, ya Dios había dicho que todo esto iba a acontecer. Ya desde que, si usted recuerda, bueno, te lo vamos a ver, continuamos. Génesis 25, 21, 23, es lo que habla acerca de lo que le estoy comentando ahorita. Lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Recuerde que Rebeca no podía tener hijos hasta que Isaac hace esta oración y Dios le concede tener hijos a Rebeca. Y vea lo que dice el 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Todavía no nacían y ya tenían conflictos allá adentro en el vientre de su mamá. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Eso es Rebeca. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Todavía no nacían y ya Dios le está diciendo lo que iba a suceder en años posteriores. 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Todas estas promesas se cumplen en este capítulo 36. ¿Qué vamos a ver? Bueno, antes de que se me olvide de una vez, vamos a hacer la reflexión aquí de esto. Dios lleva todo esto a algo extremadamente grande. Si usted se da cuenta, 2 niños fueron nacidos el mismo día, fueron educados de la misma forma, sus mismos papás.
Y aquí viene la pregunta. Aunque fueron y desde el vientre estuvieron juntos, llevaron la misma educación y todo, uno siguió a Dios y el otro se desvió del camino. ¿Usted tiene hijos así? ¿Que han estado en el camino de Dios y se han separado de Dios? Es importante que sigamos orando por nuestros hijos, que sigamos orando por nuestros familiares. La situación se está poniendo cada vez más difícil. ¿Son los últimos tiempos, como dice la Biblia? ¿Estaremos entrando ya a la recta final? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que está Dios diciendo aquí. Esta es una promesa que desde el vientre, Dios ya le había dicho a Rebeca lo que iba a suceder. Muchos años, 120 años habían pasado apenas aquí y viene todo lo que va a suceder ahorita. Dice, un poco más tarde, el padre de Esaú, Isaac, había bendecido a Esaú con estas palabras sorprendentes. Vea lo que dice también aquí otra promesa. Esta es traducción en lenguaje actual. Por si usted me está siguiendo ahorita la Biblia 60, a lo mejor no van a coincidir. Esta es otra traducción. Dice, en respuesta su padre le dijo, vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. El 40 es una promesa que también se va a cumplir aquí en el versículo 36. Entonces ponga atención a lo que dice 40, defenderás tu vida con filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano, pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Dice, ahora llegamos al cumplimiento de estas predicciones. Génesis 36 muestra con cuánta exactitud se cumplieron las predicciones. Esaú se convirtió en una nación grande y poderosa de personas en el pueblo de Edom. Ahorita le comento algo aquí. En el gran pueblo que se convirtió, se ve en las genealogías de este capítulo una generación de hijos y nietos, jefes y reyes y gobernantes. El capítulo nos proporciona un retrato de la vida carnal y mundana de Esaú, hermano de Jacob, en su tierra Edom. Si puso atención a lo que dice lo moradito, el capítulo nos proporciona un retrato de la vida carnal y mundana de Esaú, hermano de Jacob, en la tierra de Edom. Usted va a escuchar por ahí la palabra Edom. Ahorita le voy a decir qué es Edom, qué es Seir. Son palabras que por lo regular se están mencionando en todo el capítulo. Ahorita le voy a decir. Y bueno, a lo que me refiero con carne y vida mundana, la carne es todo lo que el cuerpo requiere, ¿no? Que es lo que es más fácil que la carne se deleite en el pecado. Es más fácil estar pecando que venir a orar, que leer la Biblia. Eso es lo más fácil. Y la vida mundana es vivir en lo que el mundo ofrece. Todo lo que el mundo ofrece. Yo espero que a usted no le dé tentación lo que el mundo ofrece. Lo que el enemigo le pone en charola de plata para poder pecar. Espero que no sea usted de esas personas que le gusta el mundo o que tenga un pie dentro de la iglesia. Aquí es uno y saliendo de aquí es otro. ¿Sí me está poniendo atención? Porque tristemente tenemos que decirlo, pero hay cristianos que vienen aquí, dan una cara y allá afuera son otros. Un ejemplo muy clásico. Hay cristianos que en su casa dicen groserías, dicen malas palabras. ¿Será posible eso? ¿O que hay cristianos que saliendo de aquí van a fiestas los fines de semana y el domingo vienen y llevan una doble vida? Yo espero que los que estamos aquí estemos firmes en el camino de Dios, que leamos nuestra Biblia, que estemos orando, que estemos ayunando por todas las cosas que estamos viviendo. Este capítulo yo lo dividí en 5 partes, por porciones, para hacer solamente una breve reseña, un breve resumen de lo que tratan estos versículos o este capítulo. Usted encontrará en Biblias de estudio que a lo mejor hay más divisiones, a lo mejor encontrará una sola división, pero para facilidad de poder entender más este capítulo yo lo dividí en 5 partes.
La primera parte dice las esposas e hijos de Esaú en Canaán. Eso está en Génesis 36, del 1 al 8. El segundo punto son hijos y nietos de Esaú en Seir, que en este caso es Edom. Y esto está en Génesis capítulo 36, del 9 al 14. Los jefes entre los hijos de Esaú, Génesis 36 del 15 al 19, los hijos de Seir, Oreo, Génesis 36, 20 al 30, los reyes que reinaron en la tierra de Edom, Génesis 36 del 31 al 42. Entonces así fue como yo lo dividí para poder entender y solamente hacer un resumen o una breve reseña de tanta información que hay en los libros, en las Biblias. Recuerde que todo lo que a veces está anotado aquí son de comentarios bíblicos, de Biblias de estudio, de diccionarios. Es todas las herramientas que ocupamos nosotros para poder estar aquí hablando de la palabra de Dios. Entonces, si usted lo que vaya viendo ahí son sacados de los... entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Y yo le pido por ahí que esté orando por ahí a las personas que oren por ahí. Vamos a estar orando, Dios está con nosotros, Dios nos va a cubrir de todas las cosas y vamos a estar aquí. Póngame atención, no se distraiga. Aunque escuche cosas, usted tranquilo, no pasa nada. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Dios es grande. Ore usted por ahí, cúbrase con la sangre de Cristo, no sucede nada. Absolutamente no sucede nada. Póngase a las manos de Dios y cúbrase con la sangre de Cristo. Continuemos para que no nos distraigamos. Vamos a ver el punto número 1. Las esposas e hijos de Esaú en Canaán. Vamos a ver qué sucedió con las esposas e hijos de Canaán. Vamos a leer Génesis capítulo 36 del 1 al 8. Vamos a ver qué vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo comentarios acerca de lo que vamos leyendo. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Ailobama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Entonces, como yo les decía aquí, el versículo 1 dice que estas son las generaciones de Esaú, en el cual es Edom. Vamos a ver a qué se refiere con Edom. Si usted ve ese mapita ahí, usted va a ver ahí el territorio de Edom. El territorio de Edom es este circulito. Aquí yo lo amplié para que usted ubique dónde se encuentra Edom. Actualmente está donde está Arabia. Si usted ve Egipto, Egipto es parte del continente africano. Usted ve por ahí hacia Menú, por ahí ve hacia Grecia, Italia. Entonces Edom es el circulito que está aquí donde le estoy marcando, ese es el territorio de Edom. Ponga atención porque ese es lo que se va a estar mencionando durante todo este capítulo 36, que es el pueblo de Edom. Ahorita le voy a seguir explicando a qué se refiere con Edom y todo lo demás. Entonces no se pierda de vista dónde está Edom. Actualmente está por donde está Arabia. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y a Basemat dio a luz a Reuel. Y Ailobama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Si usted se da cuenta que ya se cumple la promesa que Dios había dicho desde que estaban en el vientre, de lo que Isaac le había dicho a Esaú. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Otra le comenta algo de eso. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Entonces aquí otra vez aparece la palabra Seir y aparece Esaú en Edom. Si usted se da cuenta, el versículo 1 empieza igual, parecido, y dice que es Edom. Como ya le había comentado,
Ahí está Edom. Vamos a hacerle una ampliación. Si ya ubicó dónde está Edom en Arabia, vamos a hacerle una ampliación para ver lo que sucedió y lo que dicen estos versículos. Vamos a verlo en este mapa. Si usted ya se da cuenta, aquí ya lo hice, ya dice una ampliación del mapa. Y aquí en la parte de abajo, ese Seir, es el monte a donde se fue Esaú de Canaán a Seir. Y Edom es toda esta parte que se encuentra aquí abajo. Eso es lo que nos está refiriendo. Entonces, cuando Esaú decide salir de Canaán, se va al monte de Seir. Todavía no estaba el territorio de Edom. Él llegó a Seir y después de que Esaú llegó ahí, se empezaron a formar varios clanes o varias familias y empezaron a formar el pueblo de Edom. Y por ahí, si usted escuchó lo que decía, por ahí dice que Aholibama fue una de sus esposas de Esaú y ella habitaba en este territorio de aquí arriba, con los hebeos. Si usted sigue por la lectura y puso atención a la lectura, Aholibama, ella descendía de los hebeos y su territorio estaba acá arriba. La otra esposa también, que era de Canaán, su otra esposa era Ada y ella habitaba con los hititas. Los hititas o los eteos son como sinónimos, por si usted a lo mejor no, hermano, eso no es eteos y hititas, es el mismo significado que tienen. Entonces de ahí eran sus esposas. Sus dos esposas que tenía eran cananeas, entonces son de ese territorio. Y el resumen, si usted quiere tomarle la foto, este es el resumen de lo que acabamos de leer, del versículo 1 al versículo 8. Entonces, Esaú estaba con los cananeos y tomó sus dos esposas. Si usted se da cuenta, Esaú está aquí, su otro hermano era Jacob, su papá Isaac. Isaac era el papá de Esaú y de Jacob. Entonces ahorita estamos hablando de Esaú. Esaú dice que tomó a su esposa Ada. Su esposa Ada, su papá era Elón, y Elón venía de los eteos, que fue el otro territorio que le vimos. Entonces entre Esaú y Ada tuvieron un hijo que se llamaba Elifaz. Continuamos con la otra esposa de Esaú, Aholibama. Aholibama, su papá fue Ana. Todo eso está resumido ahí en lo que acabamos de leer. Su papá de Aholibama fue Ana, papá de Ana fue Simeón, y él pertenecía a los eteos. Este es lo que está diciendo ahorita lo que acabamos de leer. Saúl tuvo hijos con Aholibama, y Aholibama tuvo 3 hijos, que es Jeús, Jalaam, Core. Y Esaú después buscó otra esposa más que se llamaba Betchamat. Betchamat venía de Ismael y su hermano se llamaba Nebaiot. Y Esaú y Basamet tuvieron a Reúl. Todos ellos, hasta aquí, ellos estaban en el pueblo de Canaán. Todos ellos nacieron en el pueblo de Canaán. Antes de salir de Canaán, todos ellos habitaban en esta región. Vamos a continuar. ¿Qué dice todo esto? Esaú se casó con 3 mujeres incrédulas que estaban fuera de la familia de la fe. Él cedió a sus deseos carnales o impulsos físicos y se precipitó al matrimonio. Él liberó su pasión. ¿Cuántos años llevaba Esaú casado? ¿Sí lo recuerdan? 80 años llevaba ya casado. Esaú tenía Jacob tenía 40 años. Esaú se precipitó, como dice, a casarse. Buscó mujeres cananeas, mujeres que no le tenía que buscar de los cananeos, y él se adelantó a los hechos, como dice aquí. Él no solo cometió el pecado de deseo mundano y la incredulidad, sino que cometió poligamia. Él se casó con más de una esposa. Esaú desobedeció a diestra y a siniestra. Fue totalmente en contra del mandamiento de Dios con respecto al matrimonio. Él de una sola esposa para una sola esposa. Él no solo cedió ante su naturaleza sexual, y él dejó que el deseo sexual dominara su vida. Entonces desde aquí ya Esaú empezaba con problemas. Entonces de aquí ya Esaú vemos que está haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda. Génesis 37 le está seguimos viendo esto. La unión del matrimonio no es física ni sexual, es espiritual.
Por ende, el matrimonio debe estar basado y edificado sobre lo espiritual, no sobre los deseos y pasiones de la carne. ¿Cree que estemos viviendo actualmente esto? Un matrimonio debe estar basado y edificado en lo espiritual, no en los deseos de la carne. Hoy hemos escuchado que hay unión libre, que pueden tener relaciones sexuales y no pasa nada. Todo esto es lo que estamos viviendo actualmente y todo esto trae consecuencias, lo que está pasando con Esaú. Todo esto a futuro le trajo consecuencias. Los rojitos dice lo que hicieron Esaú y Jacob sobre el matrimonio. Aquí vamos a hacer una comparación de qué es matrimonio de Esaú y qué es el matrimonio de Jacob. Vamos a empezar con Esaú. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, que es lo que ya hemos visto hace ratito, y a Basamet, hija de Elón, Eteo. Y fueron, vean lo que dice ahí, eso es lo que dice, textualmente eso es lo que dice la Biblia. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Desde aquí Dios nos está diciendo que el pecado nos trae consecuencias. Isaac y Rebeca, que eran sus padres de Esaú, tuvieron amargura de espíritu. Acaba pronto dolor de cabeza. ¿Sus hijos le dan dolor de cabeza? ¿Están desviados del camino? ¿Qué tan importante será estar orando por nuestros hijos? ¿Qué tan importante es estar hablando constantemente con ellos? A veces es difícil, pero qué tan importante es estarles comunicando de la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia ahí, Ahí léalo textualmente. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces Isaac llamó a Jacob. Ya vimos lo que hizo Esaú, vamos a ver lo que hizo Jacob. Como ya le había dicho, es una comparación. Un hijo siguió a Dios y otro se perdió en el mundo. Es la comparación que estamos viendo y esto es lo que nos enseña este capítulo. Es el contraste ahorita entre lo blanco y lo negro, si usted quiere llamarlo así. Vamos a ver lo que hizo Jacob. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betul, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Vamos a ver qué dice este pasaje. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y Esaú fue a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalab, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaoid, además de sus otras mujeres. ¿Qué estamos viendo aquí? Esaú quiso corregir el camino. Había tomado 2 mujeres de Canaán. Cuando Esaú escucha lo que Isaac le está diciendo a Jacob, él intenta corregir el camino, pero una vez más se equivoca. Cuando yo leía todo esto en los comentarios, por ahí dice que las 2 esposas que tenía eran idólatras, adoraban a otros dioses. Entonces, ¿qué tan importante es tomar en cuenta todo esto? A veces pensamos que si nos casamos en yugo desiguales, es lo que comentan también otros comentarios que hacen referencia a todo esto, en yugo desigual. ¿Qué sucede? A veces pensamos que si nosotros nos casamos con alguien que pertenece a la iglesia mayoritaria, pensamos que lo vamos a convertir, pero a veces sale contraproducente y sucede lo contrario. Estando aquí, se casan con alguna otra persona de la iglesia mayoritaria y terminan sacándolos de la iglesia, desviándolos del camino. Eso es lo que le pasó a Esaú. Como yo le decía al principio, Esaú y Jacob habían vivido en la misma casa, habían recibido la misma educación, todo era lo mismo. Aquí nos damos cuenta que uno se desvió del camino
y el otro continuó en el camino de Dios. En ciertos momentos Esaú tomó todo lo que él había ganado en Canaán, toda su familia, sus posesiones, y se movieron al monte de Seir. E hizo todo esto por dos razones. Ya habíamos visto que ya había una promesa que Dios le había hecho, que él tenía que salir en determinado tiempo. Eso es lo que estamos viendo ahorita. El punto número A dice, la tierra no podía sostener las manadas de ambas naciones. Si usted recuerda lo que leímos, tanto Jacob como Esaú tenían ya mucho ganado. Entonces este ganado era imposible mantenerlo en ese territorio, porque imagínese, todo ese ganado tenía que consumir alimento. Entonces aquí en este caso, por herencia, Jacob se tenía que quedar en Canaán y Esaú es el que tenía que salir a Seir. Por la herencia y por todo lo que ya se había visto en los capítulos anteriores. Hay mucha información de esto, pero si me detengo, si usted recuerda lo que pasa con las herencias, la herencia era importante del hijo primogénito. El hijo primogénito era el que heredaba todo lo que papá tenía. Tierras, era el responsable de sus papás. Entonces aquí Jacob fue el hijo que le quitó Esaú. Recuerda que vendió su primogenitura, te lo vemos más adelantito. Eso fue lo que sucedió con Jacob, vendió su primogenitura y Jacob se quedó con ello. Entonces él heredó todo lo de su papá. Génesis 36, de 1 al 8, es lo que seguimos viendo. Esaú había vendido su primogenitura, lo que incluía ser él la cabeza de la familia, sus negocios y bienes espirituales. Todo eso es lo que Esaú renunció. Esaú había perdido la bendición de su padre, el derecho de la herencia y de convertirse en la cabeza de la familia. Usted lo puede constatar, ahí están los pasajes. Si usted le gusta estudiar llegando a casa, ahí están los pasajes. ¿Sí le gusta estudiar, verdad? ¿O hice una pregunta muy difícil? ¿Sí le gusta estudiar la palabra de Dios? ¿O solamente se espera los domingos o cuando se conecta en línea? ¿Por su cuenta sí estudia la palabra de Dios? Lo rojo dice, Esaú había escogido el mundo y la carne en vez de Dios y su pueblo. Él vivía para este mundo, para su recreación, deportes, placeres y lujos. Entonces Esaú se desvió del camino de Dios. Vamos a leer la segunda parte. Esa es la primera parte. Entonces la primera parte la resumimos. Esaú tuvo hijos en Canaán y salió de Canaán. Ese es a grandes rasgos lo que nos quiere decir la primera parte. Esaú estaba en Canaán, tuvo sus hijos y posteriormente se va a ir al monte de Seir. Vamos a leer lo que dice el pasaje Génesis 36 de 9 a 14. Usted me puede ir siguiendo ahí si no alcanza a ver la pantalla. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú; y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Tibna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalaam y Coré, hijos de Esaú. Otra vez esto se puede visualizar con el cuadro que le voy a poner, porque a veces es muy complejo estar leyendo y seguir y todo. Entonces esto se resume en esta diapositiva como usted. Está Esaú, tuvo a sus hijos, a Elifaz, a Reúl, a Jeús, a Jaalaam y a Coré. Ellos tuvieron descendencia. Elifaz tuvo a Timna, que era su concubina, y tuvo a Amalek. Elifaz se casó con su esposa, no aparece el nombre de la esposa aquí, y tuvo 4 o 5 hijos: a Temán, a Omar, a Sefo, a Gatam, a Cenaz. Reúl tuvo a Hanab, a Sera, a Sama y a Bisa. Este es el resumen de lo que acabamos de leer. ¿Sí sabe qué es una concubina? ¿Sí? ¿O le digo la definición? ¿O sí sabe? ¿Sí sabe qué es una concubina? Entonces me sigo.
Entonces, ese es el resumen de lo que acabamos de ver. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ya habíamos visto que salieron de Canaán. Todos los que aparecen abajo son los nietos de Esaú. Todos los nietos de Esaú nacieron ¿en dónde? ¿Dónde nacieron los nietos de Seir? ¿En dónde nacieron los nietos de Esaú? Perdón. Ajá. Si usted puso atención, ellos ya nacieron en Seir, en donde fueron, llegaron salieron de Canaán, llegan al monte de Seir y ahí es donde nacieron sus nietos de Esaú. Génesis 39, del 9 a 14, hay una gran lección para nosotros en estos versículos. No se dice nada sobre estos hijos y nietos, nada más su nombre están registrados. Si usted intenta encontrar alguno de estos nombres en toda la Biblia, se va a dar cuenta que no existe ninguna más otra mención que se les haga a alguno de ellos. No se proporciona historia alguna de grandes logros ni éxitos. Eso la Biblia no lo registra. No dejaron historia alguna digna de ser registrada en las Sagradas Escrituras. Solo aquellos que creen en Dios y lo siguen con todo su corazón obtienen un buen informe y tienen una historia para la eternidad. ¿Sí puso atención en esto? Estamos viendo a Esaú. El capítulo 37 va a empezar con José. José quedó registrado en su historia y está registrado en la palabra de Dios. No me quiero adelantar a lo que vivió José ni nada de esto. Eso usted lo va a ver la próxima semana y va a escuchar todo lo que padeció José. La vida de José viene de la descendencia de Jacob. Ahorita lo vemos hasta el último para que vea dónde vino. Y usted va a ver todo lo que se quedó registrado de la vida de José. Pero de los descendientes de Esaú, solamente la Biblia los menciona en este pasaje y ya no son mencionados en algún otro pasaje. Eso es lo que nos quiere decir ahorita aquí. Y lo que dice Azul, que es lo importante, solo aquellos que creen en Dios y lo siguen con su corazón, obtienen un buen informe y tienen una historia para la eternidad. ¿Usted ya tiene la vida eterna desde ahorita? ¿Usted está orando para que no se vaya a perder durante todo lo que estamos viviendo actualmente? Vamos con el punto número 3. Los jefes entre los hijos de Esaú. Entonces, salieron de Canaán, llegan a Seir y empiezan a crecer la familia de Esaú, empiezan a crecer los nietos y empiezan a poblar lo que es el pueblo del monte de Seir. Ajá. Y esto a su vez va a empezar a formarse el territorio de Edom. ¿Sí me entendió? Esa es la secuencia. Salen de Canaán, ahorita lo vemos más a profundidad, ese es lo que llevamos hasta ahorita. Vamos a ver los jefes entre los hijos de Edom. Aquí vamos a empezar a ver la palabra jefes. Aquí en la Biblia a lo que le llama jefes es significa el equivalente a la cabeza de clan. Jefe se refiere a individuos cuyos nombres reflejan el nombre de sus respectivas regiones. Esa es la parte importante, reflejan el nombre de sus respectivas regiones. Un jefe es el responsable de su familia y de un grupo de personas. Ajá. Por ahí leí, eso sí no sé si sea cierto, por ahí lo leí en un diccionario que decía que jefes eran responsables de 1000 gentes. Ajá, o de 1000 familias. Entonces, los personajes que vamos a ver eran responsables de un determinado grupo de personas. Es a lo que se refiere con jefes. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalaam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná.
Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Entonces aquí vuelvo a repetir otra vez. Muchos de sus hijos, de sus nietos de Esaú, fueron jefes y tenían cierto territorio ya en Edom. Estaban los hijos y nietos de Esaú, que fueron jefes, quienes ganaron prominencia terrenal, pero fueron enterrados para siempre después de la tercera o cuarta generación. Vamos a ver un diagrama de los jefes, nos ayudará a ver quiénes consiguieron el poder para poder gobernar. Entonces aquí otra vez resumimos todo lo que acabamos de leer. Esaú tuvo a sus hijos ahí, a Elifaz, Reúl, a Olibama. Hijos de Elifaz que fueron jefes, o sea que fueron responsables de un territorio y un determinado grupo de personas. Entre ellos, entre los de Elifaz está Temán, Omar, Sefo, Catam y Cenaz. Ellos fueron responsables de ciertas regiones y de un grupo de personas. Por Reúl, que son los nietos por ahí, también estaban Nataam, Sera, Sama y Misa. Y por Olibama está Jeús, Sera y Core. Este es el resumen de lo que acabamos de leer. Este es lo que nos está diciendo la Biblia ahí, que cada uno de ellos tuvo un grupo de personas y estuvo a cargo de un territorio en el territorio de Edom. Recuerde esto, las hijas de Esaú se habían casado con los edomitas y con los sorios. Los sorios son los que vivían en ese territorio de Seir, el pueblo que vivía en la tierra cuando se asentaron allí. De hecho, sabemos por la historia que el matrimonio mixto finalmente eliminó cualquier distinción entre los pueblos. ¿A qué nos referimos con matrimonio mixto? Las hijas de Esaú se casaron con el pueblo de Seir, con los que ya estaban viviendo en el pueblo de Seir, que ahorita es lo que ya nos dará un poquito más información la Biblia más adelante. Es a lo que se refiere con los matrimonios mixtos. Punto número 4, los hijos de Seir en Orio, que es lo que ya vamos a ver. Entonces ya habíamos visto que salieron de Canaán, llegaron a Seir, tuvieron hijos, de esos hijos empezaron a multiplicarse. Hubo muchos jefes que estuvieron ahí a cargo de ser responsables de un grupo de personas y vamos a ver qué es lo que sucedió ahorita. ¿Qué es Seir cuando hablamos acerca de los hijos de Seir y qué son los Orios? Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaban los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Ailobama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilhán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos. Los jefes: Lotán, Sobal, Zibeón y Aná. Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Esta es la descendencia de Seir. Entonces, cuando Esaú llega a Seir, ya estaba poblado el monte de Seir. Entonces, estos que acabamos de mencionar son los que vivían en ese monte, en Seir. Eso es lo que nos está diciendo para ubicarnos. Llega Esaú al monte de Seir y todas estas personas ya estaban divididas, igual como habíamos dicho, por clan, por grupo, y todos ellos estaban habitando ahí, que es lo que acabamos de leer. Entonces llegaron la descendencia de Esaú, estaban los de Seir, y después de un determinado tiempo, las hijas se casaron con los de Seir, y son los matrimonios mixtos que mencionamos hace ratito por ahí. Dice, estaban los vecinos de Esaú, los Orios. A todo este grupo de personas, a los de Seir se les llamaba Orios, que eran los habitantes originales de la tierra. Esaú y su pueblo se clasificaron los mundanos. En vez de contarse con el pueblo de Dios, otra vez se desviaron del camino.
¿Qué es lo que habíamos dicho? En lugar que conservaran lo que Dios les había mostrado en Canaán, llegan y empiezan a desviarse del camino. Que es lo que yo le contaba hace ratito. A veces sucede esto tristemente, a veces hay personas que se casan con personas que quizá no son cristianas y terminan yéndose al mundo. Lo mejor es que si usted se casara con un no cristiano, lo mejor sería que lo trajera a los pies de Cristo y se convirtiera, no que fuera al revés. Pero tristemente tenemos que decir que eso llega a suceder en el pueblo de Dios. Este diagrama es un tanto más complejo, otra vez lo vamos a hacer en un diagrama para que se lo resumamos, porque incluye muchos más nombres. Sin embargo, nos ayudará a ver cómo estaban estas personas desarrolladas más claramente. Entonces, solamente es un micro resumen de todo lo que acabamos de leer. Este Seir, y estos son los que estaban habitando en el monte de Seir. Todas estas personas son las que estaban ya poblando ese territorio, y recuerde que estaban por clanes, estaban por grupos, determinados grupos vivían en esta parte, otros por acá, pero ya estaba poblado Seir. Seir fue obviamente el hombre que inició y se asentó en la región de Seir. Así se llama la persona que fundó este territorio y las personas que estaban con ellos, porque la región se nombra en honor a él hasta que se conoció como Edom. Entonces recuerden lo que ya le había dicho, estaba el monte de Seir y después se empezó a poblar con todos los que llegaron con Esaú, y todo ese territorio se le llamó Edom. Por eso es que la Biblia empieza ahí, que dice que Esaú llegó a Edom. Entonces, Esaú fue el que, Esaú fue el responsable de poblar toda la parte que vimos en el mapa, que es Edom. El pueblo orio eran moradores de cuevas, así es como vivían los orios o los que habitaban ya en Seir, en cuevas que moraban en la tierra hasta que los descendientes de Esaú los conquistaron por medio de la fuerza militar y el matrimonio mixto, que es lo que acabamos de leer. Como muestra este pasaje, eran gobernados por imperio de líderes denominados jefes. Se repite la lista con pocos cambios en Primera de Crónicas, capítulo 1, 38-42. Si usted piensa que todo esto fue pasivo y fue tranquilo, que llegó Esaú y todo fue tranquilidad, vamos a ver qué nos dice Deuteronomios capítulo 2, versículo solamente 12 y versículo 22. Ahora, si usted quiere seguir aprendiendo de todo esto, usted puede corroborar o puede comparar el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 1, y se va a dar cuenta que menciona aquí quiénes eran los orios y quiénes eran los que estaban viviendo ahí. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomios, capítulo 2, versículo 12. Y en Seir habitaron antes los Oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Versículo 22. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Oreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Entonces es lo que acabamos de ver. Llegó Esaú con su gente y desplazaron a todos los Oreos. Punto número 5. Los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Génesis 36, 31-43. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en su lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó
Adar en su lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Aquí tenemos nombres para escoger a nuestros hijos. Si a alguno le gustó, puede ponerle estos nombres tan complicados. Entonces aquí termina como empieza el versículo. Edom es Esaú, padre de los edomitas. Estaban los descendientes de Esaú, en este caso en Edom, que se volvieron reyes. El poder, la honra y las propiedades estaban garantizadas rápidamente, pero les faltaba las grandes cosas de Dios. Todos los descendientes de Esaú, bueno, no lo especifica exactamente la Biblia así, pero todos o la mayoría de ellos se han de haber perdido. No siguieron las cosas de Dios, sino, imagínense que si ahorita les iba a traer, pero no lo traje, imagínense que tenemos un culé, que es pintura. Si usted mezcla ese culé, va a estar bien concentrado. Si lo vamos diluyendo con poquita agua, ¿qué va a ir pasando? Se va a ir decolorando hasta llegar a ser agua transparente. Entonces, eso es lo que pasa a veces con nosotros. Empezamos bien con Dios y a veces vamos dándole hincapié al enemigo y el enemigo nos va separando de las cosas de Dios. Aquí se proporciona un diagrama, otra vez otro diagrama para hacerlo resumido. No se dará relación alguna entre la familia de Esaú y los reyes. Al parecer eran los descendientes de los matrimonios mixtos que tuvieron lugar entre el pueblo de Esaú y Seir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que después de que se empezaron a haber matrimonios mixtos, fue cuando surgen los reyes. Si usted lee con detalle todo lo que leímos, ninguno de los nombres se repite con los versículos de arriba, sino los reyes empezaron a surgir después de que fue el matrimonio mixto. Por ahí empiezan a surgir los reyes. Y otra vez resumimos lo que acabamos de leer. Los reyes los encuentra de la parte izquierda de la pantalla. ¿Quiénes eran los padres de estos reyes? Y aquí la ciudad de los reyes o el lugar de su origen. Por ejemplo, Bela, su papá era Beor y ellos estaban en la ciudad de Dinaba. Jobán, su padre fue Sera y habitaron en Bosra. Y así sucesivamente con todos los reyes. El último es Andar, no aparece el nombre de su padre y estuvo en el territorio de Pau. Y lo que habíamos comentado de Primera de Crónicas, capítulo 1, 43, 54. Si usted lo lee, ya no lo vamos a leer, lo puse en pequeñito para que usted lo cheque en su casa, pero es lo mismo que se relaciona con Génesis capítulo 35. Este pasaje menciona a todos los reyes que habitaron en Edom en aquel tiempo. Si usted ya quiere, por ahí lo puede consultar con más detalle y usted puede ir comparando los nombres que se repiten. Es un poco complicado porque son nombres primero difíciles y luego hay que seguirle la secuencia de que es su nieto, que es su hijo, que es su papá, que es su mamá, etc, etc, etc. Entonces aquí está el resumen, no creo que lo alcance a ver, pero es el resumen de todo lo que acabamos de leer. Entonces estaban los cananeos, de ellos estaban las dos partes de donde salieron las esposas de Saúl. Como ya lo vimos, ya aquí está todo el concentrado de todo lo que acabamos de ver ahorita. Como yo le decía, por ahí estaba Elom, que fue el papá de Ada. Ada se casó con Esaú y tuvo a un hijo que se llamó Elifaz. Elifaz se casó con Tina y Tina con Elifaz tuvo a Malet. Nos vamos para la otra parte con los hebeos, que son Zibeón, que fue el papá de Ana. Ana fue el papá de Aholibama. Aholibama fue esposa de Saúl y tuvo 3 hijos, que fue Jeús, Caraán y Coré. Y después tenemos, por otro lado, tenemos a Basemat, que fue esposa de Saúl. Ella, su papá de Basemat era
Ismael, su hermano de Basemat. Esto todo está en lo que acabamos de leer, Nebori. Y ella tuvo a su hijo que fue Reúl, y sus hijos de Reúl, que son ya los nietos de Saúl, fue Natán, Sera, Sama y Micha. Y todos ellos es el pueblo de Edom. Entonces estaban en Seir, fue creciendo hasta formar el pueblo de Edom. Pueden tomarle fotos si necesitan apuntar algo. Esto es el resumen, es lo más sencillo para poder leer todo lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces, si usted se da cuenta, esta primera parte hasta aquí, estaban en Canaán. Esta primera parte, toda esta primera parte, estaban en Canaán. Después de Canaán, ya se fueron a Seir, y son esta parte que son los nietos de Saúl. Y después ya entre todos ellos, y los que vivían ahí en Seir, formaron el pueblo de Edom, o el territorio de Edom, como lo vimos al principio. Y esto ya es extra, es la genealogía de Isaac. Por ahí usted viene de la genealogía de Isaac, desde Tare, tuvo a Abraham, a Ismael, y por ahí está ya. Y ahí está la comparación de este lado, donde aparece, es todo lo que es Esaú, sus esposas y sus hijos. Y por el otro lado está Jacob. Jacob se casó con Lea, con Raquel, con Bilda y con Cepa, y también tuvo hijos. Eso es lo que está resumido en el capítulo anterior a en el 35. Todo esto es el resumen tanto de todo esto tanto de Saúl como Jacob, descendencias de cada uno. Y por ahí es importante, bueno, en la otra le digo por qué es importante este resumen. Una vez se lo digo. Entonces aquí está la descendencia de Jacob. Porque el capítulo que sigue, usted se va a dar cuenta que va a empezar a hablar de José. ¿Y José de qué descendencia viene? Para que usted nada más lo ubique. Para la otra semana van a hablar acerca de José. Entonces, José viene de hasta arriba. Abraham se casó con Sara. Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Rebeca tuvo a Esaú y a Jacob. Y la descendencia de Jacob, Jacob se casó con Lea, que su papá de Lea era Abraham, venía de Betuel. Lea tuvo a sus hijos, que fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar, Zabulón y Dina, que es una mujer. Por ahí Raquel tuvo a José, que es de donde viene José, que es de José de que se va a hablar en el capítulo 37 que sigue. Entonces se da cuenta. Aquí también es importante por ahí, si usted quiere anotar, Jacob e Israel es la misma persona. Si usted recuerda en los capítulos anteriores, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces es importante que usted tome nota por ahí, porque en el capítulo 37 va a escuchar que José, su papá de José era Israel, pero Israel y Jacob es la misma persona, para que por ahí ubique. Entonces por ahí viene la descendencia de Raquel. Van a hablar de José para la otra semana. Ponga atención lo que vivió José, todo lo que tuvo que pasar para ocupar un puesto importante con el faraón. Y ya José por ahí tiene 2 hijos que aparecen en la parte de abajo. Entonces el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a concluir, creo que vamos a buen tiempo. Vamos a ver qué conclusión o qué nos lleva todo lo que acabamos de ver. La vida de Saúl estuvo llena de decisiones de las cuales debió haberse arrepentido amargamente. El pecado a veces trae amargura con todas las cosas que a veces nos desviamos del camino. Parece haber sido una persona a la que resultaba difícil considerar las consecuencias. A veces él no medía las consecuencias, solamente actuaba. Esperemos que no seamos también igual nosotros, que nosotros estemos conscientes de las cosas que a veces nos desvían del camino de Dios. Por eso es que Dios dice que no apaguemos el espíritu, que analicemos todo lo que se nos dice, todo lo que vemos hoy, que las redes sociales y todo lo que es internet está muy amplio. No todo lo que brilla es oro. Hay veces que hay cosas sutiles. De hecho, estuvimos viendo ahorita con los adolescentes cómo es que trabaja Satanás. ¿Sí sabía que ahí está la Biblia de Satanás? Que va en contra de todo lo que dice Dios.
Eso es lo que estoy viendo con los adolescentes y se le llaman las sutilezas de Satanás. ¿Cómo Satanás infiltra en la información? Y a veces por palabritas que se cambien, le da otro sentido a las cosas. No estoy diciendo que no vea predicaciones en YouTube, sino que esté despierto. Si usted no está despierto y no conoce de la palabra, por ejemplo, este es un tip para que usted tome nota. Por lo regular, bueno, anteriormente se hacía así, daban el pasaje de dónde iban a hablar y se leía el pasaje. Si usted conoce del pasaje, vea la predicación. Y si no, antes de que le ponga otra vez play, póngale pausa, vaya al pasaje, lea el pasaje, vea de lo que le está hablando y después póngale reproducir y vea si lo que le están diciendo se apega a lo que dice la palabra de Dios. Estamos en tiempos muy complicados. Las sutilezas del enemigo están infiltrándose en las iglesias, en nuestros hijos, y las sutilezas a veces pasan desapercibidas. Eso es lo que tenemos que analizar hoy en día. Lo azul dice, reaccionaba ante la necesidad del momento sin percatarse de lo que estaba, arriesgándose para satisfacer esas necesidades. Cambiar su primogenitura por un guisado de lentejas fue la demostración más clara de esta debilidad. Eso ya lo habíamos visto, si usted lo recuerda. Eligió esposas en oposición directa a los deseos de sus padres. Aprendió a la mala. Dios permite que sucedan ciertos hechos. Esto azul es importante. Dios permite que sucedan ciertos hechos en nuestras vidas para lograr sus propósitos generales. Pero no solo nosotros seguimos siendo responsables de nuestras acciones. Usted se va a dar cuenta en el capítulo que sigue qué fue lo que sucedió con José. Usted se va a dar cuenta cómo es que Dios estaba con José. A pesar de las circunstancias que vivió José, Dios estaba con él a pesar de todo esto. Y nosotros a lo mejor podemos ver que José estaba sufriendo, que padeció tantas cosas. No, lo que Dios estaba haciendo con José, que lo estaba capacitando para situaciones futuras. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo que sigue. Dios nos capacita a veces, aunque a veces no entendamos, aunque a veces estemos en problemas, Dios nos capacita para tiempos futuros. ¿Sí me puso atención? Y le hago la misma pregunta que se le hizo al inicio. ¿Usted está preparado para la persecución? La persecución no creo que sea tan fácil. No creo que sea algo sencillo. Nos van a torturar. Nos van a hacer cosas para declinar. Por eso es que yo le decía, a los adolescentes los llevamos a ver el holocausto judío. Todo lo que vivieron los judíos en el tiempo de Hitler. Si usted no tiene esa noción, le invito a que vaya a ese museo, que se entere todo lo que hizo Hitler con los judíos. Los torturaba, los dejaba sin comer, los mataba en las cámaras de gases. Por eso yo le pregunto, es importante que nosotros tomemos consideración de todo esto. Las cosas se están dando al pie de la letra lo que viene marcando la Biblia. Todo eso se viene dando ya. La Biblia habla de terremotos. Estamos viviendo terremotos. Solamente lo único que falta para cumplir lo de Mateo es la hambruna. Pero, si usted ha visto las noticias, la hambruna ya no está muy lejos de la realidad. Si está viendo lo que está pasando en algunos estados, que la lluvia están arrasando con todos los sembradíos. En algunos lados el ganado no tiene agua para beber. Una vez más es para que reflexionemos lo que le decía con los rusos que está pasando, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Centroamérica. Todo esto nos está diciendo que Cristo ya viene, que Cristo ya está casi a las puertas. No podemos decir que a lo mejor falta una década, que falta mucho. No podemos dar
una fecha, pero lo que sí nos está diciendo la Biblia, nos está asegurando que las cosas se están cumpliendo al pie de la letra. Mateo es como la introducción al Apocalipsis. Mateo nos está diciendo lo que va a surgir. Y si usted lee ahí Mateo, dice que va a haber persecución. Muchos apostatarán de la fe. Y si usted no me cree, ve a la iglesia. Cada vez la iglesia se ve más vacía. ¿Qué quiere decir? ¿Que muchos se están yendo? ¿O que muchos le está pasando como Esaú? ¿Terminaron desviándose del camino? Yo espero que no seamos de esas personas. Y una vez más, le hago una recomendación. Hoy que estamos viviendo terremotos, póngase a cuentas con Dios. El último terremoto, cuando sonó la alerta sísmica, era de madrugada. Y si usted en la noche no se puso a cuentas con Dios y no escuchó la alarma sísmica, ¿qué puede suceder? Usted ya lo sabe. Es importante que estemos ya a cuentas con Dios. Cada día, cada vez que salgamos. Hoy también, tristemente, tenemos que decir que la delincuencia está yendo en aumento. Hay por ahí muchos robos, matan a la gente. Ha escuchado que las personas que están comiendo sin deberla ni temerla llegan y... Entonces, es importante que nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Sí me entendió? ¿Sí pusieron atención? ¿Viene el examen? ¿Está listo para hacer el examen? Son preguntas, si usted puso atención, pasó con 10 y no va a haber ningún problema. Pero si se durmió por ahí y no contesta, ¿qué cree? Le tengo una mala noticia. Se va a tener que quedar conmigo para que le vuelva a dar la predicación y hasta que no saque 10 no se puede ir de la iglesia. ¿Lo hacemos así? ¿Sí? No es cierto, hermano. A ver, yo solamente en pocas palabras, 2 o 3 hermanos valientes que se levanten y me digan qué fue lo que entendieron del capítulo 36. 2 o 3 hermanos valientes para ver si no se durmieron. Y si no, aquí tengo la lista de todos ustedes y le damos aquí el dedazo y el nombre que salga es el que se lleva el premio mayor y ese que va a participar. A ver, 2 hermanos valientes o 3 hermanos valientes a lo mucho que quiera decir qué fue lo que entendió de este capítulo 36. Es para ver si no se durmió y qué fue lo que aprendió. A la 1, a las 2, ¿nadie a las 3? Allá hay una hermana que ya está levantando la mano, la hermana valiente. Ya va a sacar su acordeón la hermana, ya. Sirven los acordeones y sirven los apuntes. Que Esaú estuvo en Canaán y después su descendencia estuvo en el monte Seir. Ok. ¿Alguien más? ¿Ya otra hermana valiente? Bueno, prácticamente es lo mismo. Se divide en los 2 pueblos de Jacob por un lado, Esaú por otro. Esaú es Edom. Sale de Edom, se va al monte de Seir y ahí... No, sale de Canaán. Sale de Canaán al monte de Seir y es lo que es Edom, los edomitas. Otra cosa que aprendí, no dejarnos, ahora sí que convencer por un buen plato de lentejas, sino seguir lo que es la voluntad de Dios y estar firmes porque los tiempos son muy, muy difíciles. Gracias, hermana. ¿Algún otro más? Última oportunidad, antes de sacar la lista y nombrar a ver a quién más. Por acá, mira, acá adelante. No veo. Acá, mira la hermana. Bueno, lo que yo aprendí fue que debemos de ser obedientes a los mandamientos de Dios, que Él quiere desde un principio que nosotros nos da el ejemplo de Esaú y de Jacob, de que uno fue obediente y el otro no, uno hizo su voluntad de Dios y el otro no. Entonces, lo que yo aprendí fue eso, que hay que aprender a ser obedientes para que nuestras vidas cambien, para que si fuéramos todos obedientes, quizás no estuviéramos viviendo esta vida de maldad. Y también aprendí que las dos naciones fueron muy diferentes, tomaron rumbos diferentes, uno bueno y el otro malo.
y pues hasta ahorita sigue siendo igual. Entonces mi aprendizaje de hoy, que aprendí mucho, y gracias hermanos porque nos desglosaron muy bien todo esto, que a veces tenemos dudas y a veces no entendemos muy bien muchas cosas, pero digo, ustedes gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de aprender más con ustedes. Gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿O sacamos la lista? A la una. También aprendí, hermanos, que Saúl no obedeció al Señor. ¿No le puede dar un poquito más fuerte? Que también aprendí que Saúl no obedeció al Señor y pues estamos en la misma porque queremos vivir una vida sin compromisos y no buscan el Señor las personas que viven haciendo fornicación y muchas cosas que todavía nosotros tenemos que buscar más del Señor, porque Esaú no obedeció, se casó con las mujeres que no tenía con quién casarse y hay consecuencias por eso también. Es lo que yo entendí. Por último, ¿alguien más? ¿Alguien más a la una? ¿Alguien más a las dos? Por allá atrás. Mire, lo que a veces nosotros hemos aprendido de todo esto es que cuando se da una clase y cuando damos clase a los niños o adolescentes, hacemos este tipo de actividad. Vemos qué tanto fue lo que aprendieron. O hay dos cosas, o se durmieron, o no les interesó, o no fue clara la clase. Entonces es importante a veces hacer reflexionar todo esto, no tanto para molestarlos ni a ver si aprendieron o no. O sea, la idea de estas preguntas es para ver si usted qué tanto aprendió y qué tanto se lleva de lo que hemos expuesto aquí. Como le reitero, para hacer a veces todo esto nos cuesta trabajo a nosotros. Hay que leer Biblias de diferentes traducciones, hay que leer diferentes comentarios bíblicos. A veces no es tan fácil porque es un poco complicado estar viendo, porque aquí dice una cosa que es importante para complementar esto, diccionarios para ver toda la información o definiciones que se necesitan para poder entender todo esto. Entonces, eso es lo que se hace. Ahorita es un juego, nosotros le llamamos a los niños un juego de repaso, es ver qué tanto aprendieron para ver si el niño aprendió o no aprendió. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, qué tanto fue lo que retuvimos y qué tanto fue lo que nos llevamos. Ahora sí. Bueno, yo lo que estuve viendo fue acerca de la unión entre parejas, cómo se estaban uniendo los matrimonios. Entonces, de lo que es la diferencia entre la vida espiritual, que es la unión espiritual entre una pareja, y que no nos podemos dejar llevar por el deseo de la carne. O sea, no por estar con una persona lo vamos a basar en nuestros, lo que sentimos por la otra persona, en los deseos que sentimos. Debe de ser espiritualmente. ¿Para qué? Para no podamos nosotros llevar nuestra vida y basarla en la carne, en los deseos que sentimos, para que todo eso dé fruto del pecado. Es lo que yo estuve viendo. Ok. Bueno, vamos a terminar. ¿O alguien más? Que Dios les bendiga. Dejo el lugar.